creo que era necesario en este momento distender un poco la situación. Hay mucha gente que la está pasando mal y bueno, tener un diálogo cara a cara con el presidente es algo que debiera ser más o menos normal, no digo que a cada rato, pero más o menos normal, y que en Argentina parece que fue un milagro, ¿no? Y bueno, fue algo digno de aprecio, que el acercamiento del presidente a los dirigentes de las 4 entidades para explicar un poco y cambiar ideas sobre la situación de un lado y del otro, porque evidentemente los productores, hay muchos sectores de la producción que lo están pasando mal, pero también el país lo está pasando muy mal, ¿no? O sea que de esto, de conversar, tiene que salir algo positivo para las partes y para el país en general. Alejandro Canepa lo escucha en el mercado de Cañuelas. Hugo Luis, ¿cómo estás? Buen día, tanto tiempo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bien, además de productor y expresidenta rural, sos actor. Recordémosle a la gente que sos actor y que tenés obras de teatro, bueno, ¿o no? ¿O miento? En alguna medida, como dice, ya hace 8 años o 9 años que lo soy, en alguna medida fue continuar con la actuación que uno tenía como presidente de la rural, que hay mucho de actuación en todo eso, ¿no? Y sobre todo vamos a ver qué va a ocurrir ahora el día 26, ¿Cómo? en el acto de inauguración, ¿no? Te escucho muy bajo. No. A ver, estoy en cambio de la presión. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué expectativas hay más allá de, bueno, de este gesto importante que comentabas y que comparto de la visita del presidente a la rural? Porque previo a hablar con la mesa de enlace antes del arranque de la muestra, ningún presidente, creo, salvo en algún momento el expresidente Macri, pero el resto ni se acercó, al contrario, ni fue a la rural inclusive. Así que me parece que es destacar este gesto del presidente. Pero ¿vos creés que tuvo que ver este gesto de acercarse debido a lo que vos comentabas, la difícil situación que está pasando muchos productores? Hay varias misivas, varios comunicados de grupos de productores de la provincia de Santa Fe con una fuerte reclamo, una fuerte queja de la situación finita, muy finita que están viviendo. Bueno, la situación es real, la situación es finita en algunos sectores y en bastantes importantes sectores de la producción, la agricultura y sobre todo lo que es maíz y soja, ¿no? No así en toda la producción agropecuaria, pero evidentemente es tan importante la situación que está viviendo el sector agrícola que es necesario prestarle mucha atención y conversar sobre el tema y ver qué soluciones se pueden encontrar. Yo creo que el gesto de escuchar y cambiar ideas es el primer paso hacia algo muy positivo y realmente que algo que debiera ser más normal y que es pocas veces visto en la Argentina de los últimos 20 años. Hugo Luis, usted acaba de decir, fue un gesto muy importante, escuchar es algo importante para los productores agropecuarios, como se decía oportunamente para las bases. De acuerdo con su experiencia, ¿cree que esto alcanza frente a la situación difícil? Porque anuncios o anticipos de anuncios o fechas, nada, ¿no? Bueno, yo me paro y hay mucho que quisiéramos todos que ya estuviera solucionado, pero me paro y miro cuál era la situación hace exactamente un año cuando estaba por comenzar la muestra anterior de Palermo, ¿no es así? Y qué es lo que se ha logrado en ese año. Yo creo que se ha logrado muchísimo en un país que realmente todos hemos comprendido dolorosamente que no tiene resto, que no puede inventar, porque si inventara soluciones para cada sector, realmente seguiríamos en la rueda que veníamos estando. O sea que, lamentablemente, se ha hecho mucho en muy poco tiempo. Realmente, con muy poco poder, se ha hecho mucho en muy poco tiempo. Eso para mí, en alguna medida, resume cuál es la sensación actual, que uno mira, sabe que le duele, hay quien tiene más paciencia, menos paciencia, hay quien tiene más resto que puede aguantar, hay quien no, pero eso sucede creo que en todos los sectores del país. Todos tenemos que mirar un poco alrededor, sabemos dónde estamos viviendo, sabemos que podemos estar quizás en una actividad que por el momento no es rentable, tenemos que encontrar de un poco también de nuestro lado el nudo a la cosa, ¿no? Porque solamente pensar en un maíz que el flete a puerto devora de rentabilidad que pudiera tener, de acuerdo a los rindes, ahí habría que pensar en comer ese maíz, no sé, ahí se puede agregar valor, se puede hacer muchas cosas, no pensar solamente, bueno, yo cosecho, cargo el camión, lo mando y
tengo que tener rentabilidad, no, nadie te lo asegura. Ahora, es muy lamentable realmente, pero es así. Ahora, Hugo Luis, evidentemente lo que comentás vos y lo que decía Karina, anuncios, promesas, digo, con todas estas vicisitudes que pasa el sector, siempre le sacan al sector, al campo. No, yo creo que lo único que se le saca al campo injustamente hace muchísimos años es ese robo que son las retenciones. Pero después de la situación que está, hay muchos sectores de la economía que están viviendo lo mismo que el campo, o quizás peor, que lo ha pasado peor, pero yo que recuerdo la brecha cambiaria era mucho peor que las retenciones en un momento, y eso se solucionó en un año y sin representación legislativa. Yo creo que si nos hubieran preguntado hace un año si las cosas hubieran llegado a la situación que llegaron hoy, habría que haber sido muy optimista para creer que hubiéramos llegado a esto. Por supuesto que es una situación tremenda para muchos sectores, pero la solución no es mágica. Claro. Digo, sí, puede bajarse impuestos, yo pediría que me bajen los impuestos a mí también, pero yo creo que todos los sectores piden eso. Son problemas de la macroeconomía que es justamente lo que están tratando a toda costa de solucionar permanentemente. Alejandro. No, yo preguntaba entonces por qué el reclamo tan insistente de la gente del campo, Hugo Luis. Sí, claro, por supuesto que pasaron años dificilísimos, en tan poco tiempo hizo mucho este presidente por el campo, sobre todo en la ganadería, el tema de los cortes, de las exportaciones, de la libertad de mercado, pero digo, el reclamo es fuerte, ¿por qué? Pero el reclamo es lógico, es lógico porque hay sectores donde la carga impositiva, por ejemplo, agobia y hace imposible seguir produciendo. Eso es así y se va a producir el reclamo, y es un reclamo razonable y lógico, y además un reclamo racional. Ponerle que quizás no es alcanzable de lo inmediato lo que se solicita, quizás lo sea, quizás se podría hacer un mayor esfuerzo, pero está bien que se reclame, está bien que se pongan las cosas sobre la mesa, está bien que se digan por comunicados o cara a cara con el presidente como fue. Para eso está la representación gremial y para eso está la voz de los productores. Me parece perfectamente correcto. Lo que no se puede decir que todo es un fracaso, porque eso no se logra de inmediato cuando se han logrado muchísimas cosas, ¿no? Y hay sectores donde realmente no se escucha que estén tan mal, sectores del sector agropecuario. Hugo Luis Bielcati fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, es dirigente agropecuario, es productor, está conversando con nosotros. Hugo Luis, usted sabe que hay una parte de los productores que está realmente complicada o en algunos casos directamente desconforme, como ocurre en todos lados, ¿no? Siempre hay quien está a favor, quien está en contrario. Bueno, quienes están en contrario, a través de las redes sociales, que hoy son una vía de comunicación también muy importante, como los medios tradicionales, dejaban entrever que el sábado inaugural en la feria, en la exposición de Palermo, iban a hacerle sentir su posición al presidente de la Nación. ¿Cree que este encuentro con la mesa de enlace, del cual ha sido claramente artífice la rural a través de Nicolás Pino, del encuentro, se ha podido frenar ese malestar de algunos productores? Primero, creo que para bailar un tango se necesitan dos, o sea, no creo que sea un mérito de la rural la conversación que se tuvo con el presidente. Creo que la voluntad importante acá ha sido la del presidente de sentarse a escuchar a las cuatro entidades en forma directa, más allá de lo que evidentemente conoce por los informes que le llegan, por los números duros que maneja tan ágilmente él, y porque también es un conocedor de las redes sociales, o sea que está perfectamente al tanto. Pero el gesto de sentarse a conversar y explicar cuál es la situación del otro lado a los dirigentes, creo que es un mérito que debemos adjudicarle al presidente. Y con respecto al acto inaugural, la tribuna de Palermo es una tribuna muy respetuosa de la investidura presidencial, y además, en el fondo, todos los productores están conformes quizás con muchas cosas no, pero con la marcha en general del país, sí. Hacia dónde estamos yendo, sí, es algo que se ambicionaba, ¿no es así? El rumbo que estamos tomando, y creo que eso lo entiende la gente en el fondo, más allá
del pésimo momento que están pasando algunos y que es comprensible que estén disgustados, molestos, incómodos, pero eso yo creo que en la tribuna de Palermo no se expresa, sino que se expresa el respeto y el aprecio por los gestos del presidente y por su presencia en el predio, que significa muchísimo.